Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que estamos hablando, por supuesto, de bienestar, de salud en todas las áreas de nuestra vida. Estoy complacida de entrar a sus hogares, de saludarlos en esta oportunidad. Soy Maye Velosa y esto se llama Salud para Todo, un espacio de Teleamiga que va directo a sus hogares. Estamos muy complacidos de acompañarlos y pedirles también que nos sigan a través de las redes sociales para estar allí más conectados. En Instagram nos encuentra como @teleamigatv. También puede ingresar a www.teleamiga.tv. Ahí puede encontrar nuestra señal en vivo y seguir también toda nuestra programación, además de artículos muy interesantes, noticias y todo el contenido que este canal tiene para usted. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, aprovechando que los chiquitos de la casa, que los adolescentes de la casa ya entraron a clases. Vamos a hablar justamente del retorno saludable a las escuelas, la salud tan importante para nuestros niños, especialmente los niños en edad escolar, ¿no? Están en preescolar, los papitos están muy pendientes entonces de que ellos tengan un óptimo estado de salud mientras están en el entorno escolar, y hay también algunas pautas que pueden seguir ellos desde casa para contribuir a que en las escuelas también se haga ese complemento para la salud de los niños. Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante, los invito ahí a conectarse con nosotros. Estamos hoy acompañados de la doctora Carolina Sierra, ella es pediatra y asesora científica de pediatría de Virrey Solís IPS, a quien le doy la bienvenida a Salud para Todo. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Mucho gusto, gracias por invitarme hoy a esta sección. Muy bien, doctora Carolina, gracias a usted por sacar ahí ese tiempito ahí en su agenda, acompañarnos a conversar acá un rato de la salud de los niños para hacer posible que estos retornos a clases sean más saludables. Muchos padres ya están ahí en la rutina nuevamente, ya no hay vacaciones, ya los niños están otra vez dispuestos pues para empezar a estrenar útiles escolares, todos contentos y bueno, ya están en el colegio. Hablemos justamente sobre la importancia que tiene la salud en edad escolar, la importancia que tiene que los padres sigan unas pautas antes de que los niños ingresen, de estar al día justamente con cosas muy importantes como vacunas y también exámenes. Porque a veces se les olvida eso y dicen, no, ya los útiles, todo este corre, compremos lo que es necesario, y se nos olvida que la salud también es un factor que debe ir ahí también en el morral. Entonces, ¿cómo pueden y cuál es la importancia de que esté eso presente, ¿no? Tengan en la agenda todas las vacunas al día, cuáles son, recordar un poco, y los exámenes. Bueno, pues se le recomienda a todos los papás igual revisar su carnet de vacunas. Hay unas vacunas ahí fundamentales que todos deben tener. En los más chiquitos, sobre todo lo que cubre ese carnet, está la influenza y neumococo. Okay. Pueden dirigirse igual a cualquier punto de vacunación. Si tienen una, de preguntar qué vacunas son las que me faltan y aplicárselas, que todo ese esquema esté completo. Eso fortalece el sistema inmune, entrena el sistema inmune. Sí pueden aprovechar todo este tiempo de vacaciones para revisar todo esto. También hay una cosa muy importante para rendir bien en colegio, sí, es la salud visual. Siempre ir una vez al año al optómetra, ir al odontólogo, llevar a los niños a que fluoricen, a que apliquen ese flúor, para que el niño rinda también en el colegio, vea bien, que escuche bien. Claro. Ese es el momento del periodo de vacaciones donde más deberían como revisar eso. Importantísimo, entonces ahí está, los papás no deben dejar de lado todo este tema antes de mandarlos al colegio, las vacunas al día, los exámenes. Si sé que mi niño no le fue bien el año pasado porque tenía problemas, por ejemplo, que lo sientan muy atrás, hablar también con la maestra, ¿cierto, profe? Para que esté adelante. Entonces, profe, mi niño no está viendo bien desde ahí, ¿por qué no me ayuda para que esté más adelante? Eso también les dificulta el aprendizaje en muchas cosas, les da pena preguntar, estar levantando la mano porque no ven. Entonces eso les facilita mucho las cosas, ahí en tener en cuenta también los profesores. Desde el punto de vista médico también y de higiene, ¿qué recomendaciones son importantes para las escuelas, para los colegios, para que sigan manteniendo normas de higiene que permitan que haya una salud óptima de los niños mientras estén en clase, doctora? Pues lo ideal es continuar con el lavado de manos. Se ha demostrado que el lavado de manos tanto de los niños como de las personas que cuidan niños es importante para evitar esa propagación de enfermedades. Entonces, continuar con ese lavado de manos en las escuelas es fundamental a cualquier edad, y de los cuidadores también. Otras cosas, sí, continuar en salud bucal si el niño va a tener una jornada larga en el colegio. Otro punto es la protección de la piel. Entonces, en niños más pequeños
pues antes de salir de casa, su bloqueador solar en las zonas expuestas al sol. Si es un niño más grande, más juicioso, o las niñas que les gusta llevar su cremita y eso, pues que se le aplique unas 3 veces al día antes de salir de casa, tipo en el descanso, 10, 11 de la mañana, si se puede, y 2 de la tarde, para evitar ese sol. Y los bloqueadores solares hay que aplicarlo unas 3 veces al día. Sí, hay que reaplicar. Las personas piensan que una sola vez al día, siempre No lo es decimos suficiente. acá. Reaplicar. Otra medida es el uso todavía del tapabocas. Entonces, si mi niño tiene tos y estoy empezando a ver que tiene estornudo frecuente, tos, y lo voy a enviar al colegio, ponerle nuevamente el tapabocas, porque en el colegio es un sitio aún de aglomeración, en el descanso, a veces hay salones que tienen muchos niños, hay que seguir usando el tapabocas. Como medida de protección personal también si uno quiere, y que los profesores también estén vigilando como que el niño está con muchos síntomas respiratorios, notifique a sus padres, le pongan un tapabocas, que desde pequeñitos le empecemos a enseñar la utilidad del tapabocas. No, y también ubicarlo en el lado del salón donde el niño no se siente incómodo, que esté de pronto tosiendo mucho, se sienta mal, pues igual si el niño está muy enfermo es mejor que no vaya a clases, ¿no? Digamos en qué momento Sí. decir, no, ya porque estamos en pico respiratorio, Bogotá bastante afectada con el tema de la gripe y todo eso, entonces, ¿qué hacer en caso de que el niño ya esté con muchos síntomas? ¿Y síntomas cómo? Entonces, si tiene tos persistente, una tos que se ponga morado con la tos, que vomite con la tos no lo deja dormir, no lo deja comer, yo no lo debo enviar al colegio, ¿sí? Si tiene fiebre, que sea mayor de 38, que yo no esté sobreabrigando al niño, pues no lo puedo enviar así. Si mi niño es difícil de despertar, está somnoliento, está de un color que no es el normal, no está recibiendo alimentación, está vomitando, no lo puedo mandar así al colegio. Entonces, eso también hace parte de los signos de peligro en un niño. Si está vomitando todo lo que come, todo, si está letárgico, como somnoliento, difícil de despertar, si no se alimenta, si no juega igual, si presenta movimientos anormales, si tiene cualquier signo de dificultad para respirar, que los más chiquitos es el bigote morado, si se les hunde aquí, si se hunde la piel entre las costillitas, si se hunde incluso las costillitas de atrás, si empieza a respirar como apretado. Si le duele. Duele a veces, cuando hay neumonías duele el tórax, entonces yo tengo que llevarlo a esas urgencias y no lo puedo mandar hacia el colegio. Muy importante. Y para evitar que no se propague esa enfermedad y que mi hijo esté bien, las dos cosas. Claro, eso es lo más importante. Además, que no hay nada peor para un niño que estudiar si se siente mal, ¿no? Y ya inmediatamente va a ser el doble de trabajo porque tienen que irlo a recoger porque no va a rendir igual en el colegio. Entonces, antes de enviarlo, importantísimo en la ruta o en cualquier parte directamente al colegio, verificar su estado de salud. Las recomendaciones adicionales que podríamos hacerle a las escuelas y colegios es, pues, por lo menos casi, pues, yo creo que todas las escuelas tienen su botiquín de primeros auxilios básico y también incluir el lavado de manos, que eso no se vaya perdiendo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué otras cosas podrían hacer ellos en materia de higiene para tener en cuenta allí con los niños? Bueno, vigilar también que el niño esté abrigado, sin sobreabrigar al niño, ¿sí? Cuando hacen deportes, pues abrigarse, tomar mucha agua, de pronto enviarles agua a los niños también en su maleta, que ellos estén hidratados, recomendarles a los niños no compartir los botilitos del agua que toman, no compartir su agua personal, no exponerse mucho tiempo al sol para no deshidratarse. Claro, importantísimo eso. Además, muchos suelen compartir hasta la lonchera. Entonces eso hay que tener en cuenta que estamos en temas de respiratorios, entonces los niños ahí a tener sus cosas de manera individual, es por prevención no solamente de ellos, sino de todos sus compañeros. Hay otra cosa que quizás se volvió muy común y eso ha existido pues toda la vida, desde que éramos nosotras quizás muy chiquitas, es el tema de pediculosis, los piojos y todo esto que pasa con la higiene en el cabello, un tema que preocupa a muchos padres, sobre todo los padres de niñas, porque las niñas son las más afectadas con su cabellito largo, entonces al estar en contacto con otras niñas puede suceder esto. ¿Qué recomendaciones podemos dar en caso de que se presente esto? ¿Qué síntomas puede llegar a tener y cómo podemos tratar?
Bueno, pues es un tema frecuente, sobre todo en la edad de los más chiquiticos, los preescolares, porque los piojitos caminan muy rápido, ellos como tienden a estar juntos, a abrazarse, entonces cabeza con cabeza el piojito se pega. Una cosa ahí muy importante es estar vigilando el niño que no vaya a tener una infestación, pues pueden usar los champús, pero siempre acompañado de la parte de cepillar, ir quitando las liendres, porque si no, no funciona. Recomendaría mucho a los colegios avisar a todos los padres cuando algún niño lo presente, porque tienen que estar pendientes y si no, vuelve y pasa uno, pasa otro niño y nunca lo vamos a quitar. Sí. Entonces es muy frecuente en los más chiquiticos por eso, y hay que vigilar y tener ahí las medidas y avisar a los padres. Perfecto. En cuanto, ahora que menciona el tema de lo del champú, porque hay muchos en el mercado, sin mencionar marcas, pero hay unos, de pronto cosas por alergias, y estas me recuerda al tema que hablamos hace un momento del botiquín. En los colegios no está permitido como darles analgésicos o estas cosas a los niños porque no se sabe si alguno puede ser alérgico a esos componentes. Entonces, importante no que lo manden al niño con un analgésico porque no es lo correcto, pero sí que se haga un llamado a los padres de familia para saber si eso o no, o tener tal vez un registro de ese niño. Es importante que los papás siempre informen al colegio o los cuidadores si el niño tiene alguna alergia, algún alimento, algún medicamento, para evitarlo. Los colegios también pueden tener hacer medidas físicas. Si se golpeó o algo, bueno, se le limpia, se revisa al niño, se le notifica al padre, como hielo local, así, cosas muy físicas sin administrar ningún medicamento, que realmente no es necesario para los cuidados de un niño de algo eventual que le ocurre en el colegio. Perfecto. Ahora que menciona también el tema del uso del tapabocas, también esto nos alerta a lo que está pasando en este momento en nuestro país con los incendios forestales. Ya van más de 237 incendios forestales en 3 meses. Es una cifra bastante alta y hay colegios que están ubicados en la parte rural, en las escuelas que están en la parte rural. Entonces, ¿qué recomendaciones en estos casos? Porque ese humo también les puede afectar a los niños. Bueno, el tapabocas convencional, por lo menos sí lo podríamos usar, ayuda un poquito a protegernos de las partículas más grandes. En cuanto a esto, entonces se podría utilizar. Si estamos ya frente a algo, está un incendio ya encima de nosotros, es mejor evacuar. Y si tiene ya temas respiratorios, una gripe, pues mejor no ir a clases, entonces a exponerse, porque sumado a esto puede ser mucho peor. Hay un síntoma que podemos notar en nuestros niños ahí, es la tos persistente. Ya no se trata de una gripa, está durando más de 7 días, se exacerba más cuando va al colegio. ¿Y eso es una tos seca o con flema? Regularmente es una tos seca, no tiene fiebre. Los padres reconsultan mucho y realmente uno no encuentra mucho. Entonces ahí es cuando hay que mirar dónde está viviendo el niño, cuál es, digamos, su alrededor, qué hay. Si hay ríos, si hay incendios, si donde vive no tenga las condiciones apropiadas, porque ya no es cuestión de virus, de bacterias, sino del ambiente al que yo expongo al niño y tienen tos crónicas. La cura, ¿qué es? No exponerlo a eso, quitarlo de ahí del ambiente. Y son muchos padres que dicen, ya no lo volví a mandar al colegio y se le quita, en vacaciones no tiene nada y entra a estudiar y otra vez. Entonces tengo que revisar en el colegio de pronto qué ocurre allá, qué es lo que más lo expone, cuándo son esas tos de manera prolongada. Sí, eso en el caso de la tos, pero imagínense también con el caso de las alergias puede pasar. A veces puede ser que haya un alimento que él consume mucho en el colegio y no nos damos cuenta que es el alimento y eso le está provocando esa alergia o esa tos alérgica, y en casa no le da, evidentemente, pero en el colegio sí, y puede verse a un alimento. Entonces estar muy atentos a que, ahorita vamos a hablar de la alimentación porque eso es fundamental. Ahorita que retornan a clases los chiquitos de la casa, estamos con la doctora Carolina Sierra. Ella es pediatra, asesora científica de pediatría de Virrey Solís IPS, a quien le agradezco que esté con nosotros hoy acá. Vamos a ir a una pequeñita pausa, pero ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos hablando del retorno a clases de los niños
de manera saludable. Qué importante es tener en cuenta todas estas recomendaciones que nos está dando hoy la doctora Carolina Sierra, quien es pediatra, asesora científica de Blueberry Solís IPS, a quien le agradezco que esté con nosotros. Hemos hablado en el bloque anterior temas súper importantes, estos picos respiratorios, el tema del uso del tapabocas, y también no se nos puede olvidar que estamos también en temas de dengue. Hay muchas zonas que son endémicas con este tema del zancudo transmisor, y hay muchas zonas del país, por ejemplo Santander, o donde haya mucha vegetación, que hay problemas también con el tema del zancudo, que hace mucho calor también, el agua estancada. ¿Qué recomendaciones darle a los colegios en ese sentido y cómo se puede identificar que un niño tiene pues síntomas? Bueno, sí, desde el año pasado, incluso la Organización Panamericana de la Salud nos alertó que ha aumentado muchísimo en toda la región de las Américas el dengue. La acompaña también la malaria, que son enfermedades de interés en salud pública muy importantes. Para el dengue, sobre todo lo que tú decías del agua, entonces no tener agua posada, todo mucho aseo. La persona que tenga dengue en casa ponerle un toldillo, porque si no también el mosquito va a ir a picarle, a pasarle a otras personas. En los niños es fundamental revisar el tema de la fiebre. Generalmente en el dengue la fiebre es persistente. Entonces persiste una fiebre alta que se acompaña de un niño que está a veces somnoliento, que no quiere comer, que se deshidrata fácilmente, y muchas veces presenta síntomas de alarma o de peligro, con sangrados, con dificultad para respirar, el sangrado en las encías, a veces puede haber dolor abdominal. Siempre en esos casos acudir a los centros de urgencias. Ok, perfecto. Entonces tener en cuenta todas estas recomendaciones en cuanto al dengue, especialmente en esas zonas rurales, que es donde más se presentan casos, pero pues no está de más también si en las zonas urbanas hay agua estancada muy cerca, tener en cuenta de limpiarlas, también pedir pues una limpieza, no está mal las autoridades para que puedan hacer limpieza de la zona donde está el colegio. Sí, correcto, porque si se han presentado varios casos, eso se puede solicitar para que se haga una revisión y pues ahí la fumigación. Doctora, hablemos también sobre este tema de peligros que se pueden presentar dentro de las escuelas. Por ejemplo, el caso de construcciones, cuando hay escuelas que están en obra, que están trabajando allí constantemente, hay un gran pues, nivel de contaminación. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, lo ideal es no exponer a los niños a eso. Que los colegios durante la época de vacaciones hicieran sus remodelaciones o lo que tuvieran que hacer. Y si no, realmente hay que cerrar esas zonas y que los niños nunca ingresen a esa parte. Entonces ahí es como ya también potestad del colegio que tenga eso aislado. Y también muy importante que le informe a los padres esas remodelaciones o esos cambios que están haciendo en el colegio. Sí, porque a veces es sorpresa y no ocurren los accidentes. Perfecto. Entonces eso en el caso de las construcciones. También, bueno, ahorita quería hablar con usted sobre este tema. Usted mencionó lo del agua, porque es importante que los niños lleven hidratación en su morral. Estamos también con un calor bastante intenso y eso es en todo el país. Sí, en todo el país está viviendo una ola de calor muy grande por el tema del fenómeno del Niño, producto también de estos incendios que están ocurriendo. ¿Qué recomendaciones hay también cuando los mandamos al colegio que lleven ahí en su morral el agua? Pues además de la lonchera, los que llevan lonchera, el agua, y que sea personal. Agua potable, que es para beber, que sea personal, que no lo comparta con otros niños, y una cantidad suficiente que yo sepa que es la que el niño se toma en el día, ¿no? Sin exagerar llevando los botelitos gigantes. Sí. O una cantidad muy pequeñita. No se recomiendan bebidas azucaradas, no se recomiendan productos industrializados, sino agua. Acostumbrar al niño desde pequeño a tomar agua. Todas esas son costumbres, ¿no? Es como hábitos que les vamos inculcando desde que son muy chiquitos, y digamos que no es algo que tengamos que hacer a fuerzas, pero ni obligarlo, sino que sea algo que nazca en él, así como el tema del bloqueador solar para muchos adultos ya es normal que uno sale y se coloca su bloqueador solar, porque cómo deberíamos enseñarle a un niño también ese tema del uso del bloqueador y qué tipo de bloqueador es adecuado para un niño, porque usted me decía hace un momento detrás de cámaras, pues si es un niño muy pequeño, pues no va a tener ese hábito como tan presente, pero si es un niño más grandecito,
de pronto le podríamos decir cómo aplicárselo, cómo podemos enseñarle a adoptar ese hábito y cuál sería un bloqueador recomendado, no cuanto a marca, sino a ese nivel de protección, cuál debería ser el adecuado. Pues un nivel de protección que actualmente uno diga factor 15, factor 30, pues no hay exacto que sea el ideal. Ok. Pero que sea un bloqueador solar, que no sea incómodo también para aplicar al niño, porque hay unos muy oleosos, sino más algo que deje una capa delgada que sea cómodo para el niño y no le moleste a la hora de aplicarse. También por eso empezar a aplicarle desde muy bebé, o cualquier hábito desde muy pequeños, para que después no sea un problema. Mira que toma el agua, mira que ponte el bloqueador, sino ya están acostumbrados desde pequeños, entonces no sea ningún problema. Un niño más pequeño uno lo controla en casa, un niño más grande que sea responsable se le da su bloqueador para que lo aplique en el colegio, se le dice unas horas para que lo haga. En las zonas expuestas al sol lo necesita pues en todo el cuerpo y muy importante en el área de la cara. En el rostro, especialmente cuando van a educación física, que es cuando más salen a la parte externa o en los recesos, que es donde más se exponen al sol. Si es muy temprano que entran a estudiar, entonces tipo 9-10 están en el receso, que ese es un sol incandescente y ahí en adelante empieza como más fuerte, ¿no, doctora? Para los adolescentes, sobre todo, sí les recomendaría bloqueadores solares en gel, porque de pronto otras cremas más oleosas tapan el poro y les dé más acné. Entonces no les guste un poco. O en ese caso acudir a dermatología, que les recomiendo un bloqueador solar como más apropiado, porque esa parte también es importante en la etapa adolescente. Súper importante, yo creo que ahí es donde deberían comenzar todos a cuidarse mucho más la piel, porque pues ahí se va a ver el resto, después a los 20, 30 se empiezan a ver esos efectos. Hay muchos jóvenes y niños que, digamos, personas que viven en el campo, en zonas que son muy frías, también esto suele quemarse mucho esta parte, entonces es importantísimo el uso del bloqueador solar como una rutina, como algo básico que debo llevar ahí, entonces por favor tengan eso muy en cuenta. Vamos a entrar a hablar de un tema, doctora, que yo sé que a muchos padres les interesa, no tienen muy claro a veces por la premura, por la manera rápida de salir, rápido madrugar a llevar el niño, a ir al trabajo, volver. No le hacemos una buena lonchera a nuestros niños. La alimentación es clave para la salud de ellos. No pensemos solamente en el hoy, o sea, si le hacemos una buena alimentación en casa, ¿por qué no cuando van al colegio? Entonces, importantísimo que de adultos digan, no, de niño me cuidé muy bien y por eso hoy que soy un adulto tengo una salud óptima y se lo debo a mis padres que me hicieron una buena lonchera cuando iba al colegio. ¿Cómo sería esa lonchera ideal, o no ideal, sino una lonchera adecuada para un niño en edad escolar, preescolar, primaria, que vaya a su colegio? Porque pues sabemos todos que en los colegios siempre vemos la cafetería y allá los niños pues tienen productos de paquete y otras cosas que no son muy saludables. A veces pues, los papás prefieren dar el dinero, vaya compre en la cafetería. Pues puede pasar algunas veces, no hay problema, pero normalmente ¿cómo debería ser esa lonchera que llevemos? Pues un punto que ya veníamos hablando del agua. El agua, ok. En vez de jugos, tal vez. No se recomiendan ya jugos. Muy bien. Si uno quiere aportarle fruta, que es un regulador muy bueno, uno le empaca la fruta. Picadita, sí, para que él pueda comer. Eso es muy importante porque la fruta tiene que tener una alta disponibilidad, o sea que el niño sí sea agradable a él y se la quiera comer. Si yo le coloco algo que él no quiere masticar, que él no le gusta el olor, que no quiere untarse, no se la va a comer. De acuerdo. Entonces en niños más pequeños, por ejemplo, están los arándanos, las uvas que no tengan semilla, el banano que solo es pelarlo, o hay colegios que pues hay alguien que los ayuda, está bien. Entonces esas fruticas para los más pequeñitos. En los niños más grandes pues es un poquito más fácil, pero el agua, una fruta que no venga en jugo, porque entre más frutas para hacer un jugo utilizas más frutas y es más fructuosa, que es el azúcar. Queda el niño muy lleno, aumentan más los gases, entonces no. Claro. El agua, una fruta o un carbohidrato que no sea tan dulce, un ponquecito, una galleta, algo que no sean En Colombia, por ejemplo, tenemos los amasijos, las rosquitas, las achiras, no en exceso, pero sí. Pueden combinar. No es tan perjudicial, digamos. Frutos secos. Frutos secos sí, no los recomiendo mucho en menores de 5 años, como el maní, es porque se pueden atorar.
Perfecto. Entonces uvitas pasa así o algo, pero en mayores de 5 años su maní, esto. Granola o algo Granola podría ser. No mucho, hay muchas granolas que realmente vienen muy dulces, entonces Sí. no tanto, no son tan saludables realmente. Y una proteína, entonces está el queso, puedo empacarle un quesito pera, un quesito mozzarella, ahora vienen en barritas, que sea disponibilidad para el niño. Perfecto. Un sándwich es un niño más grande que se lo coma. Con jamón, con queso. Y podemos escoger un pan, pues, ¿de qué tipo? O, Pues puede ser un pan integral, ojalá, si yo tengo el tiempo para hacerlo en casa, lo puedo hacer. Puedo también enviarle unas arepitas, las puede uno dejar el día anterior congeladitas o en nevera, del otro día es asarlas. y listo. Una tortica de banano que son fáciles de hacer en casa. Cositas que yo pueda hacer fácil en casa, los amasijos. Ujú. Y el caso, por ejemplo, un yogur, temas de lácteos, ¿cómo funcionan ahí? Porque hay niños que de pronto les cae muy bien, otros que de pronto no, pero como, digamos que el yogur puede ser una opción. Sí puede ser una opción, hay unas mamás que digamos tienen más tiempo y los pueden hacer en casa, Ok. hacen kumis, hacen yogur. O si ya definitivamente tengo que comprarlo, entonces fijarme en la cantidad de calorías que tenga ese yogur. Acostumbrarme como a Nunca los mirar las papás lo etiquetas. hacen. Casi ningún papá dice, voy a ver la tabla nutricional de esto que estamos comprando en el mercado, a ver cuántas calorías tiene. Muy importante ver azúcar, fibra, calorías, todo Y esto en la sodio. tabla nutricional y ver las porciones que trae, porque la gente piensa que una porción es todo el empaque y todo el empaque son 8 o 10 porciones. Cada porción tiene esa cantidad que usted ve allí de azúcar, calorías, fibra, lo que sea. Entonces es muy importante tener en cuenta esas porciones, ¿no? Ahí lo de la tabla nutricional clave. Ahí en nuestro canal de YouTube usted encuentra también un programa muy interesante que hicimos nutricional, hablando de la tabla nutricional, cómo leerla. Vean qué importante es aprender esto. ¿Qué más, doctora, nos iba a decir sobre la lonchera? En esos yogures, entonces mirar la cantidad de gramos y buscar los que digan sin azúcares añadidos. Ok. Y mirar ahí, no nos sirve que reemplace el azúcar por otros. Digamos, si tienes jarabe tal o tiene, no, sin azúcares, de ninguno, porque realmente no Las funciona compotas, igual. Las compotas recomendadas hechas en casa. mejor hechas en casa. Eso se pueden hacer con frutas Sí, naturales. se pueden hacer, duran, a veces se conservan. Igual que las mermeladas. Igual que las mermeladas, realmente son muy ricas. Ujú. Se pueden hacer en casa. Otra cosa que están enviando mucho en la lonchera ahora es el agua saborizada. Sí. Entonces cuidado ahí con el agua saborizada porque trae mucho sodio. Porque ahí dice 0 calorías, muchas. Entonces Pero- gusta porque no trae calorías. Pero vamos a leer y tiene mucho sodio, demasiado. Ok. Entonces lo mismo, desde chiquitos agua, no necesitas sabor en el agua. O si definitivamente es un niño que no le gusta, pues unas goticas de limón, un poquito de hierbabuena, negociar un poquito con el niño Claro, para que se acostumbre mejor al agua. claro. No está de más, pues si algún niño algún día se nos hizo tarde, no pudimos hacer la lonchera, pues que se coma su empanada en el colegio, pues no está mal. Pero que no se vuelva una costumbre de que todos los días le mando dinero por ahorrarme el esfuerzo de hacer una lonchera. A veces ese sacrificio que hacemos de media horita más dedicándole a la cocina para los niños, incluso podemos decirles a ellos que ayuden a hacer su lonchera. Eso lo convierte en una actividad en familia. Créanme que no es nada esclavizante, sino que se convierte en la rutina de los dos. Entonces, qué buenas recomendaciones nos ha dado la doctora Carolina con esto. Además que el tema de la fruta ya lo menciona. Cuando se hace, por ejemplo, un jugo de naranja, esa cantidad de naranjas que se usan para un solo vaso, para un vaso así, como unas 6, 7 naranjas para lograr el vaso. Mientras que si usted le da la naranja entera, la parte, él se está comiendo la fibra de esa naranja. Igual pasa con la mandarina y pues con la manzana y con absolutamente todas las frutas. Entonces, importantísimo tener en cuenta la lonchera saludable para nuestros chiquitines cuando van a clase. Estamos hablando hoy del retorno a clases de manera saludable. Ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Continuamos aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre el retorno a clases de manera saludable.
Los chiquitos ya están en el colegio, los padres se levantaron muy temprano y dijeron vamos a ir ya al colegio a retomar la rutina de este 2024, pero qué importantísimo hacerlo teniendo en cuenta algunas recomendaciones de salud. Estamos hablando con la doctora Carolina Sierra, que nos acompaña hoy, de Virrey Solís IPS, y ella es pediatra y nos está hablando justamente de la alimentación. En el bloque anterior estábamos hablando de la lonchera saludable, y esa lonchera se puede variar todos los días. A veces los niños se cansan de llevar siempre lo mismo al colegio. Huevito también se puede llevar, digamos, los huevos se pueden hacer como parte de la proteína. Sí, eso es muy importante, variarles porque ellos sí se aburren fácilmente y realmente desechan por ahí lo que uno envía y uno cree que se están comiendo todo y pues no. Entonces ahí tener un poco en cuenta la personalidad del niño, qué le gusta, la disponibilidad de ese alimento y lo que hablamos, si uno tiene el tiempo como para hacerlo en casa, de ciertas recetas, las arepitas, las torticas de banano. Esa es una gran opción. Sándwiches, que también son un poquito más sencillos, puede ser con pollo, con jamón, con queso, pues hay muchas opciones para que vayan variando la lonchera. Por lo menos un postre puede ser una torta o puede ser un bizcochuelo, algo así como para llevar. Por lo menos algo fácil que podamos hacer en caso que los papitos digan, me queda fácil hacerlo, lo puedo hacer. A ver, la doctora que tiene acá una receta, ¿cómo sería? Bueno, está el bizcochuelo tolimense. Ok. Esa es una receta de mi abuelita. Bien. Se hace, por ejemplo, el niño que sea sensible al gluten o que los papás no prefieran las recetas que traigan gluten, se hace con maicena o con harina de maicena. Se separan los huevos de la clara. Sería, digamos, para una porción normal 4 huevos. Se lleva toda la clara a nieve. Ok, a punto de nieve, se bate. Se lleva a punto de nieve, luego se le colocan esos yemas de los 4 huevos. Ok. Se le puede colocar stevia si quieren colocarle algún azúcar. Endulzar. O dejarlo sin ¿Miel también se podría? ¿O no? Miel, mejor. Pero queda un poquito pesado. Ah, perfecto. Mejor ya no espuma mucho. Hay que tener buen brazo para batirlo. O una con batidora. Una batidora. Si tienen batidora, perfecto. Porque se necesita que espume. Se le colocan unas 8 cucharadas de la harina. El molde, ojalá si lo vamos a colocar, pues engrasarlo antes. Perfecto. Y eso se lleva al horno a 180 grados 20 minutos. No tiene mayores ingredientes, no es costoso, es rico. Para los adultos le agregan una copita de aguardiente y le da un sabor anís rico. Ah, perfecto. No tiene así nada más en especial. Está la torta de banano también, que tiene muchísimas recetas. Sí. De pronto el niño que sea alérgico a la leche también puede consumir el bizcochuelo. Ahí me faltó, hay que ponerle 8 cucharadas se le puede colocar leche de almendras. Perfecto. Y lo mismo a las diferentes tortas de banano. Reemplazarla por la leche entera, leche de almendras, que es más suave. La leche de almendras no reemplaza a la leche como proteína, ¿no? Porque a veces los papás se confunden. La leche de almendras, la leche de arroz son bebidas. Perfecto. Pues no irlas a confundir con la leche, porque realmente la leche sí aporta proteína. Y sobre todo en los niños hay que darles esa proteína, es la edad en que más se absorbe calcio. Y eso si no lo reemplazan las leches de arroz. Así es bueno darle leche entera de pronto a los pequeños. Sí, de las leches, digamos, menos perjudiciales, porque ahora hay que sin grasa, que Deslactosada, descremada, en fin. La mejor es la leche entera realmente. Y tiene menos azúcar. Si nos vamos a ver la tabla nutricional, como les decía hace un momento, usted va al supermercado y agarra la leche descremada y lactosada y la compara con la leche entera, se va a dar cuenta que la leche entera tiene menos azúcar. Y es por eso que viene entera con todas sus propiedades nutricionales. Entonces los otros tienen unos procesos pues para quitar la lactosa, que es lo que normalmente da esa alergia. Pero pues a los niños chiquitos no tienen ese problema porque están muy pequeños. De pronto al niño que la mamá dice, no, yo cada vez que le doy leche se pone mal, puede reemplazarlos por queso, por yogur, por kumis, hacerlo en casa, para no quitarle la leche al niño, a menos que definitivamente sea alérgico a la leche. Exactamente, sí, hay que identificar ese tema, y ahí va el tema de las alergias también. Si tiene alergia a algún alimento, informarlo también al colegio, como le decía la doctora ahorita, para no tener complicaciones de que hagan algo allá, una
fiesta o algo y el niño llegue a consumir una torta, que las tortas normalmente traen leche o todos estos contenidos, entonces tener en cuenta ese tema. También quería preguntarle sobre el tema de salud visual, doctora, porque hay niños también que tienen problemas visuales y no nos damos cuenta que el pequeñito tiene pues problemas para ver en la pizarra, para ver de lejos. Entonces, ¿qué síntomas podríamos alertarnos allí de que es momento de hacer un examen a ese niño para revisar sus ojos? Bueno, desde que el niño nace, lo ideal es que alguna vez vaya al oftalmólogo y siempre se revise eso. Un síntoma de muy pequeño es el estrabismo. Entonces, que mete el ojito, le dice a uno a la mamá, ya viene un síntoma de que hay que revisar bien ese niño. Hay unos que por eso se llama por epicanto, porque la naricita es bien bajita aquí, entonces meten el ojito, pero eso es mejor que lo vigile un oftalmólogo y muchas veces se quita solo. Y se hace mucho así, de pronto para ver. Más grandecitos que empiezan a pestañear mucho, que se refriegan mucho los ojos también. Por ejemplo, pueden ser síntomas de queratocona. Se diagnostica mucho mejor sobre los 8 años, pero desde pequeños empezar a llevarlos al oftalmólogo, si uno ve, evitar que los niños estén rascando los ojitos, porque eso en exceso puede dañar la córnea, cambiar su forma. Y en colegio también, o cuando están haciendo los deberes, uno ve que se empiezan a pegar más. Sí. Como en la tarea se empiezan a pegar, hacen ciertos movimientos de la cabecita para tratar de ver. O se paran para ver. Se paran para ver, pero lo ideal es una vez por lo menos al oftalmólogo al nacer, ya controles de lo que diga el oftalmólogo y una vez al año con el optómetra. Y aprovechar esa época de vacaciones para que vayan al optómetra. ¿Qué papel juega también, doctora, en la salud de los niños en edad escolar? Sobre todo cuando están ya en esa rutina de ir al colegio y van ya como a mitad de año, que tienen que madrugar mucho. ¿Qué papel juegan los hábitos de sueño para que los niños estén más saludables? Porque hay niños que madrugan muchísimo y no están durmiendo temprano. Entonces, ¿cómo poder regular esos hábitos de sueño y de qué manera eso afecta su aprendizaje y su rendimiento escolar? Pues afecta bastante. Durante las diferentes etapas de la vida pediátrica tienen diferentes horas de sueño, Claro. pero el estándar desde muy bebés hasta adolescentes o adultos son 8 horas. Por lo menos Eso sería lo correcto, 8 horas. 8 horas de sueño para los niños. Okay. Como el estándar en general. Entonces, si yo tengo un niño que se levanta a las 5 de la mañana, ese niño tiene que estar ya acostadito a las 7:30 de la noche, máximo 8 de la noche. O que si mi hijo lo levanto a esa hora y veo que todavía está cansado, que no durmió bien, que no descansó bien, de pronto o necesita un horario más temprano de acostarse, o también tengo que vigilar en su cuarto si tiene alguna cosa de higiene del sueño que no lo está dejando dormir, está durmiendo desabrigado, si está viendo televisión en la noche y no me doy cuenta, si está haciendo otras cosas, si hay algo, si está enfermo, si hay algo que le duela. Muchos le duelen las piernitas en la noche, entonces se levantan o por gripas o por tos se levantan en la noche. Entonces, mirar que yo sí cumpla de alguna manera esas horas de sueño que requieren, evitar pantallas, que eso a veces no los deja dormir, quitar todo eso. Hablemos de eso, del tema del uso de pantallas, porque si hacemos una comparación, los niños, digamos en nuestra época, los niños que hoy son adultos, digamos así, no teníamos ese acceso a la tecnología como lo tienen hoy los más pequeños. Entonces, ¿desde qué edad es recomendable que un niño use un celular o una tablet? Porque ahora es muy común que en los colegios tengan tablets. ¿Desde qué edad debería estar expuesto a pantallas? Pues no hay un consenso exacto. Exacto. ¿Qué? Pero en general, después de los 13 años. 13 años. Ok, antes no es recomendable. No es tan recomendable y ¿Por siempre qué? tienen que estar acompañados. Una cosa muy importante es mi exposición, el cansancio ocular, la luz que me da una pantalla. En los más pequeñitos nada, porque no le permite a mi cerebro desarrollarse. El televisor, las tablets entregan mucha información a mi cerebro, pero yo no creo cosas nuevas, yo solo recibo.
El niño no está hablando, no está interactuando con sus pares, no está haciendo cubitos, no está haciendo cosas manuales, son más torpes, Sí. sino solo reciben información de la televisión, ¿sí? Y del celular. Y del celular. Y en los más grandecitos es el riesgo con las redes sociales. Duran demasiadas horas, dejan de prestar atención a otras cosas que en la edad adolescente, por ejemplo, es fundamental relacionarse con los otros pares, Claro. en lo que es en un deporte, en el juego, en las actividades del colegio, en las actividades familiares. Yo creo que eso se agudizó mucho más, doctora, no sé si está de acuerdo conmigo, en pandemia. Cuando a los niños les tocó ver estas clases virtuales, muchos se acostumbraron a ese tema de virtualidad y estar en casa 24/7 con los papás pues era bastante complicado porque hay espacios para todos en la familia y ellos necesitan ese contacto con otros niños. En los espacios de juego, como le está diciendo la doctora, no solamente es estar conectado y a veces pareciera que no, pero los espacios en casa, en virtualidad, tanto en trabajo como en estudios, se hacen más largos. Son mucho más extensos, dedicarle más horas para hacer tareas porque todas hay que enviarlas por correo y hacer esto era mucho más difícil. Entonces yo creo que eso también hizo que muchos niños se acostumbraran más a las pantallas, ¿o no? Pues como que no le pones un límite de tiempo. Ahí Y está la clave. no le prestas atención a los hábitos de vida saludable, las horas que yo debo dormir, que tengo que hacer algún deporte, las horas que tengo que socializar en la época que más aprendes a socializar, que es en la adolescencia. Y la socialización que aprenden es en las redes sociales ahí, bueno, válgase por mencionar, Sí. Facebook, Instagram, ahora hay más nuevas, TikTok. muchísimas. Y dedican muchas horas a eso en vez de dedicar a cultivar mi personalidad, ¿sí? Copian de otros. Es mucho más fácil ofender si escribo un texto, es mucho más fácil ser susceptible a ese texto que yo leo y me asusta. Entonces aumenta mucho la enfermedad mental ahora en los adolescentes. Y los padres de verdad los dejan mucho solos, a veces en casa, no se da cuenta que está viendo mi hijo, quién es el que le está escribiendo, qué información le está dando, y están muy solos los adolescentes. Ojo con eso también a los padres de familia porque todos los niños buscan la forma o escuchan a través de las redes sociales o de otros compañeros aplicaciones donde pueden hacer amigos de otras partes, de todas partes y jugar a lo mismo. Tú no sabes quién está detrás, tú no sabes si es un niño en realidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las aplicaciones a donde están accediendo sus hijos, quiénes son las personas o con qué niños están hablando, si es que lo son, estar muy pendiente no solamente hoy en día de las amistades, sino por internet. El tema del acoso, del bullying, todo esto se hace mucho más susceptible por las redes sociales y por el tema de internet, el tema digital. Es mucho más fácil, como dice usted, ofender, digamos, vulnerar a un niño con unas palabras, con ofender. Es mucho más difícil quitarse ese sesgo porque lo está viendo todo el mundo, ¿sí? Un comentario en redes sociales está en la web, lo puede ver cualquier persona, entonces es muy, muy complicado y hay que tener mucho más cuidado. Por eso es que sí, estoy de acuerdo con la doctora de que debería ser niños mucho más grandes, más conscientes los que utilicen los celulares, no niños menores de 13 años. Entonces a los papás tener muchísimo cuidado con esto, el tema también del acoso y el tema de la salud mental, súper importante, que lo hablen con sus hijos, que si tienen algún problema sean amigos de ellos también, que ellos se sientan abiertos a comunicar que algo no está bien en su colegio, que no la están pasando bien, porque la depresión en niños existe también y es un tema que no hay que descuidar. La salud mental también es un problema de salud pública. Vamos a ir a una pausa cortica y ya regresamos para ir cerrando este espacio en el que estamos hablando de entornos escolares saludables. Ya venimos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos hablando de la importancia que es crear entornos saludables para todos los niños en la etapa escolar. Estamos hablando de niños desde preescolar hasta primaria,
pues también los adolescentes, tener en cuenta y ellos no dejan de ser niños hasta que cumplen 18 años, entonces importantísimo que los padres sigan esos consejos que nos está dando hoy la doctora Carolina Sierra, quien es pediatra y es asesora científica también ahí de Virrey Solís IPS. Doctora, estamos hablando, bueno, hemos hablado de todo un poco, hemos hablado de la alimentación, sí, del tema de las pantallas, ahorita en el bloque anterior hablamos de eso, que es limitar el uso del tiempo que los niños pasan en pantalla, ya sea jugando o compartiendo, bueno, interactuando, y estar muy pendientes los padres entonces de con quién allí están los niños. Importantísimo también el tema respiratorio, el uso del tapabocas, en las escuelas también higiene, lavado de manos y haciendo un recorderis también, exámenes, vacunas al día de los niños y también en cuenta si hay construcciones en las escuelas, pues entonces tener en cuenta los colegios esto para que eso no afecte a los niños, además que accidentes que no faltan, ¿no? No falta el niño que se cae, que tiene una caída, un raspón o algo pasa allí. ¿Qué hacer en caso de que haya traumatismos o accidentes? Doctora, ¿qué recomienda usted ahí básicamente? Regularmente cuando son leves se ve en el colegio, a veces notifican que se aplicó frío local. Okay. Cuando ya son mayores hay algo de inmovilidad, un dolor persistente, deformidad de alguna parte del cuerpo, tienen que avisar inmediatamente a los padres porque habría que llevarlo a un sitio de atención en salud. O tomar puntos. Muchas veces tomar puntos, ahí las medidas iniciales son la limpieza de la herida, no ponerle medicamentos ahí tópicos, no inventarse ahí nada, sino limpiar, cubrir, puede ser con una gasa y remitir a que se atienda esa lesión. No, como decía Andrés López, échele café. No. Por favor, no haga eso. Tienden a hacerlo en las quemaduras, sí. Eso no se debe hacer porque contaminamos peor las quemaduras y es más difícil nuestro trabajo porque hay que limpiar después todo hay más eso. Dolor. Sí. Claro, ¿no? Entonces a seguir las recomendaciones y pues a no automedicarse. Muy importante esto porque no todos los niños reciben los medicamentos de la misma forma y hay medicamentos para niños. Además, no los de adultos, no todos les sirven. Hablemos también de las infecciones, cuando hay infecciones, por ejemplo, de oído, los niños que van a piscina. ¿Qué recomendaciones en esos casos, doctora? Los niños que tengan patología crónica, que todo el tiempo tengan otitis, sí es recomendable a veces tapar el oído como para que no se moje, incluso a veces algunos otorrinos recomiendan taparlos si los van a bañar, que no entre agua en el oído. Pero los niños que sean sanos, pues lo ideal es normal, no tapar, no hacer nada. Usar sus lentes para piscina. Sí, los pueden usar si quieren, si el niño se siente cómodo con esos lentes, porque a veces se llenan de agua, el niño pues no ve nada y es peor. Okay. Si el niño sabe cómo usarlos y es cómodo para el niño, de resto no. Si los papás ya después del paseo ven que hay dolor de oído, es un dolor que muchas veces no los deja dormir, fiebre, que a veces es alta y fiebre persistente, si ven alguna secreción que sale de oído, pues hay que consultar porque regularmente mejora es con manejo médico, con medicamentos, que no hay que autoformular, regularmente los envían mal, no son las dosis apropiadas, en pediatría es muy importante porque según el peso del niño y el antibiótico según la enfermedad que tiene el niño, entonces no es cualquier antibiótico, no es cualquier dosis, y no es sobre cualquier tiempo, hay una frecuencia y hay un tiempo para los antibióticos. ¿Qué error cometen comúnmente los papás con eso? Los padres cometen que como ya le dio tal cosa en tal momento, yo le vuelvo a dar lo mismo porque eso le funcionó esa vez. Sí, a la segura. Entonces no, el niño no mejora y muchas veces se complica. Y en ese caso de las otitis se complican a veces severamente. Sigue secretando el oído, sale materia, sale pus. Se infecta a veces aquí atrás, se pone rojito, que es cuando ya es la complicación de una otitis y muchas veces un niño puede perder el oído. Wow. Entonces en el caso de la otitis es mejor siempre consultar y que se revise bien ese oído y cuando son otitis recurrentes pedir una cita con el otorrino. Y nada de ponerse a inventar con remedios allí caseros porque hemos escuchado montones que no los voy a mencionar, pero no es recomendable hacer eso. No introducirle al oído nada, ni gotas, ni nada, ni a veces que leche materna, nada, no colocarle nada dentro del oído.
Perfecto. Doctora, recordemos las redes sociales donde pues la doctora Carolina Sierra, que es pediatra, asesora allí de Virrey Solís IPS, donde les pueden encontrar. Claro que sí, en las principales redes sociales como Virrey Solís IPS. En todas, perfecto. Ahí está entonces la doctora. Quiero agradecerle mucho a la doctora Carolina Sierra, quien es pediatra, asesora científica de pediatría de Virrey Solís IPS, por haber estado con nosotros, brindándonos estas recomendaciones tan importantes. Y una más es que no dejemos solamente que los niños se estudien, ¿no? Que tengan esas horas también extras para estudiar, sino que también vinculen actividad física, extracurricular, muy importante, natación, que hagan algún deporte para nutrir su cerebro, que hagan más actividad física, que eso también les va a ayudar pues a su rendimiento escolar, a compartir con otros niños, a tener otro entorno. A la doctora Carolina Sierra le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a todos ustedes, gracias por habernos acompañado aquí en Salud para Todo. Esperamos que este retorno a clases sea maravilloso para todos los padres, los abuelitos, toda la gente en la familia que está vinculada y que tiene niños en casa, para que sigan estas recomendaciones que hemos dado aquí. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima.